En 1810, México era una colonia exhausta, cosa que en 1964 una potencia industrial se convirtió en una potencia industrial en ascenso. ¿Cómo pasó un país de la guerra civil perpetua a estabilidad del milagro mexicano? Hoy recordaremos 150 años de lucha, traición y construcción nacional. La independencia de México de 1810 a 1821 fue un proceso de 11 años que comenzó con el grito de Dolores de Miguel Hidalgo y culminó en la entrada del ejército de Rigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821, poniendo fin a casi 3 siglos de dominio español. Sus etapas principales fueron, liderada por Hidalgo y Allende, rebelión popular de gran fuerza pero sin organización militar. También la etapa de organización de 1811 a 1815. José María Morelos tomó el liderazgo y convocó el Congreso de Chilpancingo en 1813, donde se promulgó los sentimientos de la nación que pedía soberanía y aprobación a la esclavitud. Se redactó la Constitución de Pakistán en 1814. Morelos fue capturado y ejecutado en 1815. Etapa de resistencia que fue en 1815 y 1820, guerrilla liderada por Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria mantuvieron viva la lucha. Movimientos más dispersos pero persistentes. Y como consumación en 1820 a 1821, el virrey se debilitó tras la Revolución Liberal en España en 1820. Agustín de Iturbide, militar realista, pactó con Vicente Guerrero el de Abrazos de Acatepán en 1821. Se firmó el Plan de Iguala, que promulgaba la independencia, unión y religión católica como pilares. El ejército trigarante entró triunfante a la Ciudad de México en 27 de septiembre de 1821. Formación del Estado y conflictos, 1821-1836. Primer Imperio Mexicano, 1821-1823. Agustín de Iturbide se proclamó emperador. El imperio fue breve y terminó con su abdicación en 1823. República Federal, 1824-1835. Se promulgó la Constitución de 1824, estableciendo una república federal, conflictos entre federalistas y centralistas marcando la política. República Centralista y conflictos internos 1835-1846. Se instauró un sistema centralista, separación de Texas en 1836 y guerra en Estados Unidos 1846-1848 que culminó con la pérdida de más de la mitad del territorio nacional. Guerra de Reforma en 1857-1861. Se promulgó la Constitución en 1857 de corte liberal. Liberales y conservadores que se enfrentaron en una guerra civil. Benito Juárez emergió como líder liberal. República restaurada 1867 a 1876. Juárez y luego Sebastián Leordo de Tejada gobernaron. Se buscó el conciliar el Estado, aunque persistieron conflictos políticos y económicos. Termina con el ascenso de Porfirio Díaz tras la revolución de Tuxtepec en 1876. Sobre el porfiriato, sus características principales fueron la dictadura disfrazada de república. Aunque existía una constitución, Díaz controlaba elecciones y poderes. Centralización del poder, se apoyó en el ejército de los científicos. La paz porfiriana, se logró estabilidad política, pero mediante represión de opositores y control de prensas. De economía, modernización, expansión de ferrocarriles, de telégrafos y electrificación. Inversión extranjera, fomentó la entrada de capital extranjero en minería, petróleo y agricultura. Explotaciones, crecimiento de productos como eneques, café y minerales. Desigualdad, beneficios concentrados en élites extranjeros, campesinos e indígenas sufrieron despojo de tierras. Sociedad, educación, se impulsó de la estructura pública aunque limitada en zonas rurales. Cultura, auge artístico y científico influenciado por Belle Époque. Desigualdad social, mayor migración de campesinos y obreros, huelgas reprimidas y sus conflictos y oposición. Movimientos de obreros y campesinos demandaban mejores condiciones laborales y defensa de tierras. Rebeliones indígenas como la de Tomochi de 1891 a 1892. Oposición política. Francisco I. Madero lideraba un movimiento antireeleccionista con el Plan de San Luis en 1910
Y ya por último, la Revolución Mexicana estalla en noviembre de 1910, forzada por la renuncia de Díaz en mayo de 1911. Revolución Mexicana 1910-1920. Conflicto social político-militar que transformó profundamente México, poniendo fin al porfiriato, abriendo nuevas fuerzas políticas y sociales, sentando bases en el México moderno. Etapas principales: inicio del movimiento 1910-1911, Francisco y Madero. Plan de San Luis, sufragio efectivo no reelectivo, levantamiento contra Díaz, renuncia y exilio de Díaz en 1911. Gobierno de Madero 1911-1913. Madero en intención democrática, oposición de conservadores y radicales, golpe de estado de Victoriano Huerta, decena trágica 1913. Lucha contra Huerta 1913-1914, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Pancho Villa, Emiliano Zapata. Huerta es derrotado y exiliado. Surge división entre revolucionarios, constitucionalistas versus vilistas y zapatistas. Guerra Civil Revolucionaria, 1914-1917. Carranza, Villa, Zapata, Obregón, enfrentamiento entre facciones. Convenciano en Aguascalientes fracasa. Carranza se fortalece con apoyo de Obregón. Fin del conflicto armado en 1917-1920. Carranza, Obregón. Carranza es asesinado en 1920. Obregón asume el poder, consolidando la etapa post-revolucionaria. Las consecuencias políticas: fin del porfiriato, inicio de gobiernos revolucionarios, nueva constitución, sociales, impulso a derechos laborales, educación pública, reparto agrario, económicas, nacionalismo económico, control de recursos naturales, culturales, surgimiento de muralismo y nuevas expresiones artísticas. Institucionalismo y crecimiento, de 1920 a 1964. Sus características principales fueron institucionalismo del poder, creación del PNR, de ahí pasó a PRM y de ahí a PRI, que garantizó estabilidad política. Fin del caudalismo, el poder se concentró en instituciones, no líderes militares. Presidencialismo fuerte, el presidente se convirtió en figura central del sistema político. De economías, industrialización y modernización, crecimiento de infraestructura, carreteras, presas y ferrocarriles. Milagro mexicano, entre 1940 y 1970. México tuvo un crecimiento económico sostenido del 6% anual aproximadamente. Desarrollo estabilizador, equilibrio entre crecimiento, inflación baja y estabilidad cambiaria. Sociedad, educación, expansión de escuelas rurales y universidades. Cultura, auge de muralismo y cine mexicano. Urbanización, migración del campo y ciudad, crecimiento de clase media. Persistencia de desigualdades, campesinos e indígenas aún migrandos. Y sus consecuencias fueron política, consolidación del sistema político priista, estabilidad interna, económicas, crecimiento y sostenido, industrialización y modernización, sociales, avances de educación y cultura, pero desigualdad. Presidente, internacionales, México se proyecta como un país estable en América Latina. México moderno y estabilidad política, 1940-1964. México vivió una etapa de estabilidad política bajo el dominio del PRI y un notable crecimiento económico conocido como el Milagro Mexicano, caracterizado por industrialización, modernización y urbanización, aunque con persistentes desigualdades sociales. Características principales: política, estabilidad institucional, el PRI controla la política y evita conflictos armados. Presidencialismo fuerte, el presidente es la figura central del sistema. Fin del caudillismo, los militares dejan de dominar la política. Economía, Milagro Mexicano, crecimiento económico sostenido alrededor del 6% anual durante 3 décadas. Industrialización, expansión de infraestructura, carreteras, presas y ferrocarriles. Desarrollo estabilizador, equilibrio entre crecimiento, inflación baja y estabilidad cambiaria. Sociedad, educación
expansión de escuelas rurales y universidades, cultura, auge del muralismo y del cine mexicano, época de oro. Urbanización, migración del campo a la ciudad, crecimiento de la clase media. Inclusión política, voto femenino en 1953. En consecuencias, políticas consolidadas.